El día de hoy un tema relevante, un tema que indudablemente es fundamental para los que estamos día a día en la terapia intensiva neonatal, la valoración hemodinámica, ¿no? Indudablemente que la mayor parte de las terapias del país, pues solamente contamos con una evaluación tradicional, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los volúmenes urinarios, el llenado capilar, la acidosis metabólica y el lactato. Sin embargo, sabemos perfectamente que eso no es la parte fina y que indudablemente cuando ya esto se está presentando, pues quizás el daño ya está hecho en el recién nacido, ¿no? Y obviamente, pues una herramienta clínica emergente que es el POCUS neonatal en UCIN, pues nadie más que nuestro ponente de día de hoy para podernos abrir el camino al que hoy en día va a ser quizás el futuro de nuestras terapias intensivas neonatales. Y bueno, sin más preámbulos, me voy a permitir presentar al doctor. Es el doctor Daniel Ibarra Ríos. Él es pediatra neonatólogo, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El doctor tiene un fellow clínico en hemodinamia neonatal y ecocardiografía funcional en la Universidad de Toronto. Es miembro del Colaborativo Panamericano de Ecocardiografía Funcional y Hemodinamia Neonatal, al académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctor Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Serrano. Muchas gracias al doctor Quiles, al doctor Encalada y a todos por la invitación. Siempre es un gusto compartir en eventos de la federación. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que a mí me apasiona, que es el uso del ultrasonido en la UCIN. Listo, creo que ya pueden ver mi pantalla. Sí, doctora. Sí, doctor. Sale un cuadro verde, ¿verdad? Déjame lo vuelvo a corrijo eso. Se sigue viendo el cuadro verde, ¿verdad? Déjenme volver a compartirles, por favor. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, ahí está. Doctor. Perfecto, muchas gracias. Pues como todos sabemos, en el día a día, pues tratamos de preservar la función cardiorrespiratoria. Como neonatólogos, pues todos, gran parte de lo que tenemos que estudiar y entrarle mucho es al pulmón. Nos hemos vuelto como muy buenos neumólogos, pero la parte cardiológica quedaba quizá un poquito cegada, y ahí es donde el ultrasonido tiene pues importancia. Ahora, siempre que tratamos de optimizar la entrega de oxígeno, finalmente hay que recordar que lo que queremos es prevenir daño a nivel del sistema nervioso central. Queremos entregar niños íntegros, neurológicos, pero sabemos que muchas veces intervenciones dirigidas para mejorar un sistema pueden paradójicamente tener efecto dañino en otro. Y yo cuando empecé un poco con esta inquietud de que quizá sería bueno saber algo de ultrasonido, era cuando existían estos algoritmos que pues hoy es más como una miniaturización del surviving sepsis, pero bueno, hablaban de ciertas mediciones ecocardiográficas que se podían hacer y que nos podían ayudar a hacer diagnóstico diferencial y identificar un poquito mejor cuál era la mezcla de fármacos cardiovasculares o cómo podíamos ayudar a nuestros bebés con compromiso hemodinámico. Entonces hablaban pues de algo parecido al gasto cardíaco, que es el índice cardíaco y el famoso flujo de la vena cava superior. Entonces yo estaba muy emocionado con aprender a hacer el flujo de la vena cava superior. Y para mi suerte, cuando llegué a entrenarme, me dijeron, eso hace mucho tiempo que no lo utilizamos. Y les voy a explicar por qué. El flujo de la vena cava superior lo tenemos que tomar en una vista subcostal. O sea, aquí viene la vena cava superior y aquí tendríamos que poner el Doppler. Cada uno de estos es un latido y si pueden ver varía mucho de latido a latido. Y pues la vena cava, al ser una vena,
tiene un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Entonces, cuando queremos saber cuánto flujo pasa, que necesitamos sacar el radio, hacer pi por radio al cuadrado por la integral velocidad-tiempo, que es el trazar cada uno de estos latidos por la frecuencia cardíaca, pues tenía presión muy limitada, incluso dentro de un mismo operador que hacía la misma medición en diferentes momentos del día. Y existen ya estudios por resonancia magnética cardiovascular funcional que nos hablan de cómo el gasto cardíaco izquierdo, que ahorita van a ver que es una medida que utilizamos hoy en día frecuentemente, pues tiene una correlación robusta con la medición por resonancia magnética, y la vena cava superior pues ya es una medición que se utiliza no tan frecuentemente. Los autores o quienes están acostumbrados a utilizarlo, de la escuela de Australia, etcétera, pues lo siguen haciendo, y pues ellos tienen práctica y tienen sobre sí mismos pues cómo probar su fiabilidad intraobservador. Y el ultrasonido pues tiene una historia en la neonatología. En los 50s y los 60s pues estaba restringido porque eran aparatos muy grandotes, no se podían llevar a la cama del paciente. Posteriormente en los 70s, que había mucho más portabilidad, comienzan muchas publicaciones acerca de ultrasonido transfontanelar por neonatólogos en Europa y Australasia. Hacia finales de los 70s, hay que recordar que los ecocardiogramas estaban realizados por radiólogos, y parte de la misma plática y parte de la misma intercambio de ideas y ponernos de acuerdo, que ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer mucho con los departamentos de cardiología, pues los mismos cardiólogos tuvieron esos conflictos en los 70s con los radiólogos. Los pioneros en el punto de atención, pues más bien son los intensivistas de adultos. Y les presento aquí del Hospital Infantil de México. El año en que yo nací, el doctor Udaeta, la doctora Mari Segura publicaban este artículo en el Boletín de Diagnóstico por Ultrasonido de Hemorragia Intracraneal. Entonces, hay que hacer una separación entre lo que sería la consulta hemodinámica, ahora que han crecido mucho los programas internacionales para prepararse, que requiere un entrenamiento extenso y una toma de imágenes, entrenar y estudiar fisiología y farmacoterapia, tener una buena mezcla entre casos críticos y no críticos. Es una corriente que tiene mucho progreso científico, se han publicado muchísimos artículos y cada año incrementa el número de artículos relacionados con hemodinamia publicados por neonatólogos. Requiere educación médica continua y hay potencial para colaboración y para hacer estudios multicéntricos. En cambio, el point of care es un modelo universal. Es ideal que haya una máquina en la unidad, que es un poco lo que hemos tratado de hacer en el hospital infantil. Acceso inmediato para situaciones urgentes. Hay mucho más potencial para entrenamiento y la diseminación tiene que ser mucho más rápida. Entonces, y ambos enfoques se cruzan, ¿no? Entonces, la idea es preparar gente en los hospitales que funjan como consultantes expertos para hacer valoraciones hemodinámicas de nuestro día a día en pacientes no congénitos, como es la hipertensión pulmonar, el conducto arterioso, valoración de la función ventricular, choque, y los pacientes crónicos con displasia broncopulmonar. Que exista la herramienta para hacer emergencias, derrames pericárdicos, pleurales, valorar puntas de catéteres, y también algo que puede ser la valoración hemodinámica a distancia, donde a lo mejor el experto no puede estar las 24 horas, pero sí puede recibir la llamada de alguien que puede tomar algunas imágenes claves que nos ayudan a aclarar un poco la fisiopatología. Y también el POCUS es mucho más universal. En realidad, creemos en el hospital que competencia del neonatólogo en general tiene que ser el pulmonar y el cerebral, tanto la toma como la interpretación, y pues todo procedimiento que hagamos viendo va a ser más seguro que el que hacemos a ciegas, ¿no? Entonces los invitamos a revisar con esta iniciativa a través del doctor Javier Mancilla de la publicación de los PACs, en este caso el PAC 5, el libro que tuvimos la fortuna de publicar referente a ultrasonido pulmonar, que también trae algunos conceptos de ecocardiografía, y también en el número llevado por la doctora Villanueva hablamos de hipertensión arterial y de nuevas perspectivas de displasia broncopulmonar, donde también hablamos un poco de este enfoque que hacemos a través del ultrasonido. Y este es un algoritmo que lo adaptamos del algoritmo SAFE de la doctora Nadia Youssef y de un algoritmo de la doctora Carrat para el neonato que se descompensa con un catéter puesto, en el cual el neonato con deterioro agudo puede estar o en paro cardíaco,
en el cual se inicia la reanimación de acuerdo a las guías habituales y alguien va con por el ultrasonido y se puede complementar ciertas vistas, ver que esté intubado y ver que no haya pulso de pulmón, que haya deslizamiento pleural y después ver en el que no responde si hay un tamponade o un neumotórax. También puede haber el paciente que tiene disfunción hemodinámica, es decir, inestabilidad hemodinámica, perdón, con hipoperfusión, hipotensión, deterioro, en el cual rápidamente vamos a ver si hay datos de disfunción ventricular y ahí podemos hacer la interconsulta urgente a cardiología o al neonatólogo que sepa hacer valoraciones hemodinámicas. Siempre es importante el servicio de cardiología para descartar una cardiopatía congénita o aquel paciente que tiene síntomas respiratorios y se deteriora básicamente respiratorio, donde rápidamente podemos ver si hay un derrame pleural o un neumotórax en el cual tengamos que intervenir. Aplicando este algoritmo modificado, se ha hecho del 2018 al 2021 en 13 pacientes. Aquí pueden ver el tipo de deterioro, cómo había desde prematuros hasta niños de término, muchos neumotórax, derrames pleurales, disfunción ventricular, pero lo más importante es que dos de estos pacientes, el protocolo lo hicieron los residentes en la guardia, diagnosticaron neumotórax, atención y lo resolvieron, y en otro caso diagnosticaron un tamponade, y con eso le pudieron salvar la vida al bebé. Entonces nos da mucho gusto poder compartir esto con ustedes, en el sentido de que no ha habido complicaciones, todos los pacientes sobrevivieron al evento del deterioro guiado por ultrasonido, y cómo tiene potencial para salvar la vida de los pacientes. Y afortunadamente, y con el apoyo también del Hospital Infantil y de todas sus autoridades, esto ya es el día a día. En el paciente que se deteriora, pues consideramos el ultrasonido como un elemento para amplificar nuestros sentidos, y hay que entender que es una herramienta fundamentalmente clínica, no es un estudio de imagen únicamente, y también es por eso un poco la idea del ultrasonido pulmonar funcional y del ecocardiograma funcional hecho por neonatólogos, porque integras a través de las imágenes que obtienes, pero también el conocimiento que tienes como médico de terapia intensiva neonatal para saber qué es lo que le está pasando al bebé. Y recientemente la doctora Youssef amplificó el SAFE, le llamaron SAFER, donde ven corazón, pulmón, aorta, abdomen y cerebro para ver las complicaciones más frecuentes durante la guardia. Y es parecido a lo que les enseñé, ver si hay datos de disfunción miocárdica, se pueden iniciar medicamentos y hablarle a cardiología. Si hay un tamponade, se puede drenar, ver si hay deslizamiento pleural, porque si es un neumotórax se puede también drenar, o si hay un derrame pleural masivo se puede también drenar, ver si hay una aorta abdominal pulsátil, y si no también hay que sospechar una obstrucción izquierda, o que haya líquido complejo o líquido abundante abdominal para saber que necesitamos hablar a cirugía, y ver si tenemos una hemorragia intraventricular severa. Entonces, estas habilidades son las que consideramos que deben de tener todos los neonatólogos, ciertas vistas como puede ser un 4 cámaras o un barrido eje largo subcostal, e identificar casos, como les explicaba, de tamponade. Aquí tenemos uno de los últimos que tuvimos. El mismo tamponade después de drenarlo. O un derrame pleural. Cuando es del lado derecho, se pueden orientar en un eje largo porque va por debajo de la aorta descendente. Cuando es un tamponade, va por arriba. Por ejemplo, este caso, pues podemos no saber mucho ecocardiografía, pero identificamos que este corazón no se está contrayendo bien de ninguna manera. Es un neonato de término que llegó a los 28 días con choque compensado y una taquicardia supraventricular. Vean cómo tiene una fracción de eyección de 38%. Entonces, visualmente podemos decir que aquí hay un problema. Entonces, con eso le podemos hablar y podemos saber que necesita una valoración urgente. Al final, este bebé fue una miocarditis por herpes 6. Ahora, es muy importante la valoración cuantitativa. La valoración cualitativa de la función y tamaño ventricular puede tener desventajas. En este estudio tuve la fortuna de participar como novato absoluto, y lo que hacían es que nos ponían unos videos cegados de bebés sanos y de bebés que tenían hipertensión pulmonar. Entonces teníamos que decir si el tamaño del ventrículo derecho era normal o estaba agrandado, cómo estaba la función y también si había septo plano o no.
y vean cómo hay alta clasificación errónea, es decir, en los pacientes sanos como enfermos, en todos los grupos de experiencia. Entonces, por eso la medición objetiva es muy importante. Ahora, cuando vemos los casos severos, en general, desde el más novato hasta el más experto, pues todos concuerdan que hay una disfunción severa. Entonces, por eso la evaluación visual es factible, se puede entrenar, pero es muy importante la valoración objetiva. Ven, este es un bebé que tenía un neumotórax, que se le disfuncionó la sonda y eso le condicionó un colapso cardiovascular, tenía deterioro hemodinámico y corrigiendo el neumotórax mejora también la función hemodinámica. O por ejemplo, un paciente que está en paro. Es un paciente que regresa de quirófano en paro, está en asistolia, pueden ver cómo están dando las compresiones torácicas, vemos que hay asistolia, pero también vemos que no hay un tamponado. Vemos que el tubo está en su lugar y que cada vez que se ventila el paciente hay deslizamiento pleural, entonces no hay datos de neumotórax y el tubo está en la tráquea. El otro pulmón, vemos que también hay deslizamiento con la ventilación. Y vemos cuando regresa la circulación espontánea del paciente. Y obviamente todo esto lo tenemos muchísimo antes de que nos llegue una placa, que lleguen, que la tomen y que ya sea que la revelen o la suban al sistema. O algunas cuestiones muy sencillas. Por ejemplo, esto lo han usado para Insure. Cuando vean cómo el pulmón del lado izquierdo se desliza, tiene deslizamiento pleural normal, pero el del lado derecho parece que está pulsando, pulsa con los latidos del corazón, se llama pulso de pulmón, y puede ser un dato de intubación del bronquio contralateral. Hay un estudio del doctor Rodríguez Fanjul donde hacían Insure y veían el deslizamiento pleural de los dos lados. Cuando tenían pulso pulmonar de un lado y deslizamiento, sabían que a lo mejor el tubo estaba muy metido, y también veían algo de excursión diafragmática, entonces también les ayudaba a mejorar su Insure. Entonces vamos a ver un primer caso de por qué creemos que este tipo de algoritmos deben ser aprendidos por la mayoría de los neonatólogos y cómo un paciente puede cambiar de un momento a otro. Este es un bebé muy grave que llegó de 30 semanas de gestación con rotura de membranas, nació por vía vaginal, requirió maniobras de reanimación avanzada, ventilado, le pasaron una dosis de surfactante, le pusieron catéteres y se trasladó a las 7 horas del hospital, pero llegó muy grave. Una de las grandes deudas que tenemos, que en algún momento hay que paliar, va a ser el traslado neonatal en nuestro país, porque pues requiere de recursos, requiere de mucho personal, pero desgraciadamente llegan estos bebés como este bebé, hipotérmico, con 35 grados, hipotenso y estaba sangrando por la sonda orogástrica. Entonces este bebé lo estabilizaron, inició ventilación mecánica, requirió presiones altas, tenía una FIO2 de 60%, y vean cómo después de estabilizar al bebé, pues podemos ver rápidamente cómo está en circulación de transición, pero vean cómo se ve que tiene una contractilidad más o menos adecuada. Y bueno, se hace el estudio completo. Estos estudios los tenemos que hacer muy rápido. Los hacemos en más o menos unos 20 minutos. Tenemos tomado cerebro, pulmón y corazón. Vean la pulmonar cómo pasaba libremente. Y el Doppler de la pulmonar, pues decente para un bebé con 7 horas de vida. Tenía un conducto arterioso grande, bidireccional, pero también recuerden que estaba en circulación de transición. Y le acababan de pasar surfactante, entonces no había mucho que tomar decisiones, pero tiene una imagen clásica de SDR con pulmón blanco y alteraciones de la línea pleural. El ultrasonido cerebral, no teníamos datos de hemorragia intraventricular. Y este paciente, después de que se estabilizó, le hicimos el primer estudio y se movilizaron los catéteres umbilicales, estaba sangrando, estaba muy grave, pero de repente tuvo una descompensación súbita y vean lo que pasó con el corazón, vean cómo hay contractilidad mínima. Y en la arteria pulmonar, en la válvula pulmonar, veíamos este jet de insuficiencia y muy poquito flujo a través de esta. Y aquí encontramos esta imagen, que es un embolismo aéreo. Entonces, cantidades tan pequeñas como 2 mililitros por kilo pueden llegar a generarnos embolismo aéreo. Aquí seguramente a la hora de movilizar los catéteres umbilicales, aunque también estaba ventilado con presiones altas, y el aire se aloja normalmente aquí en el tracto de salida
del ventrículo derecho y nos genera una atresia pulmonar funcional. Entonces, como les digo, se modificaron los catéteres, creemos que quizá por ahí entró esa burbuja en un paciente que estaba muy grave y el sitio donde normalmente se aloja es en la pulmonar. Vean cómo el pulmón, pues ya aparecían un poquito de más líneas A. Nunca tuvo hemorragia intraventricular. Y vean cómo era un paciente que estaba muy grave, hipotenso, pero bueno, lograba mantener algo de gasto cardíaco. Vean cómo, por ejemplo, la fracción de eyección era de 64% y después del embolismo aéreo había retorno venoso pulmonar prácticamente indetectable, el gasto cardíaco bajísimo, una fracción de eyección bajísima y el lactato se fue a los cielos, ¿no? Cuando tuvimos este caso, se publicaron una serie de casos donde habían algunos incluso sobrevivientes, porque antes en general todos los embolismos aéreos eran mortales. En nuestro paciente desgraciadamente también falleció, era un paciente muy grave, pero pues se ha propuesto que en estos casos podemos ponerlo en posición lateral izquierda, ocluir la entrada pasiva de aire en caso que sea evidente, administrar oxígeno al 100%, si es aplicable intentar aspirar aire del catéter e incluso se han propuesto compresiones cardíacas. Pero bueno, a partir de que hay equipos con ultrasonido y ultrasonido a la mano las 24 horas en las salas, pues se han detectado más de estos casos que se creía que eran muy poco frecuentes y muchas veces se puede intervenir. Entonces, eso es un poquito para hablar de por qué creemos que la mayor parte de los neonatólogos deben de tener estas competencias básicas que pueden ayudar en una urgencia. Y de ahí viene ya la parte de las valoraciones hemodinámicas. Entonces, los padres de todo esto, pues es en Australia, el doctor Nick Evans, el doctor Martin Kuklow, y el gran organizador, y también dicen que si Martin es el abuelo, pues Patrick sería el papá de la ecocardiografía funcional neonatal. El gran mérito fue la gran organización a través de todo Canadá con el doctor Luke Mertens. Entonces, todos los grupos tienen una cabeza neonatal, pero también una cabeza de cardiología. Saben que actualmente el doctor McNamara está en Iowa con el doctor Wyman Lai, que también es alguien muy famoso en el mundo de la ecocardiografía, y cómo se está organizando el entrenamiento ahora en los Estados Unidos de la misma manera que se generó en Canadá. Entonces, cada vez han habido más publicaciones, las guías se publicaron desde el 2011 de cómo debe ser el entrenamiento extenso. Esta parte es la que es compleja porque sí se requieren aproximadamente unos 750 ecocardiogramas para el entrenamiento y eso solo se puede hacer en el transcurso de un año y con tiempo exclusivo o casi exclusivo. Y en Pediatric Research se hizo esta publicación muy importante desde las bases fisiológicas hasta el abordaje básico y de conducto arterioso, hipertensión pulmonar, choque. Están todos estos artículos gratis en Pediatric Research y junto con los artículos de la ecocardiografía funcional también el doctor Raymond y el doctor De Luca, la doctora Youssef publicaron el de ultrasonido pulmonar y también se publicó el del grupo de neonatólogos que hacen ultrasonido cerebral. Entonces todos están en Pediatric Research, son números gratis y son colecciones con la parte funcional del ultrasonido para el neonatólogo que intensivista. Hoy en día, en los Estados Unidos, es un grupo de interés, la ecocardiografía funcional neonatal. Y al principio, pues había pocas referencias donde entrenar. Yo cuando me fui a entrenar me compré el Skinner, que está en blanco y negro, y los programas de Nick Evans, que son buenísimos, donde te enseñan con animaciones cómo hacer los cortes y cómo interpretar las imágenes 2D. Estaba el curso de la doctora Ocio en Argentina, y entrenó con el doctor Evans. Pero hoy en día cada vez más se publican en libros grandes, en el Avery, en libros en el de ventilación, en el Goldsmith, en todos hay algún capítulo de hemodinamia que está escrito por neonatólogos. Y hay ya publicaciones como esta del grupo del doctor Shahab Nori de Practical Neonatal Echocardiography. Y como les digo, es un grupo de interés en la Sociedad Americana de Ecocardiografía y todos los hospitales que tienen centros donde se hace ecocardiografía funcional están concentrados aquí en el Neonatal Hemodynamics Research Center. Los invito a que
Vean la página y si les interesa se pueden inscribir a las actividades académicas que hay. Y lo primero que hay que desmitificar es, si se hace este entrenamiento, va a pasar que no se diagnostique una cardiopatía compleja y el bebé lo vamos a poner en riesgo porque no estamos diagnosticando bien las cosas. Con el modelo de entrenamiento de las guías del 2011, la doctora Adrienne Bishop hizo este estudio del 2015 al 2019, donde se analizaron 339 ecos de primera vez, es decir, realizados por neonatólogos después de su entrenamiento y valorados junto con cardiología, y vean cómo no hubo discordancias mayores. 332 tuvieron anatomía concordante y solamente 7 fueron discordantes. Y vean cómo son cosas como fístulas coronarias o comunicaciones interventriculares pequeñas. Entonces, como les digo, el punto por eso es que el entrenamiento, sobre todo para la parte de ecocardiografía, no tiene mucho sentido pensar que sea para todo el mundo porque requiere de tiempo, requiere de invertir tiempo, esfuerzo, y se requiere de una gran cantidad de estudios para poderse considerar competente. Entonces vean las duraciones de entrenamiento, y hoy el concepto ahora es este concepto de consulta hemodinámica, más allá de la parte, digamos, de memoria muscular y de entrenamiento, de mecánico, de hacer muchos ecos y volverte muy bueno y tener imágenes muy bonitas. También es importante la parte de la educación médica continua y de cómo a partir de las imágenes se puede hacer una recomendación basada en fisiología. Este es el resultado de los primeros 2 años en el Hospital Infantil de México. Hicimos de forma global en estas interconsultas, en el 45% de los casos se dio una recomendación de ajuste de tratamiento al equipo tratante, y en estos primeros 2 años, que fueron 269 estudios, la principal causa fue hipertensión pulmonar, seguida de conducto, después choque, hipertensión crónica y búsqueda de trombos y vegetaciones. Y algo que también es muy importante, vean cómo en 1 de cada 5 estudios vamos a encontrar algo. Hallazgos incidentales como un catéter mal posicionado, trombos, vegetaciones, cardiopatías congénitas menores, el embolismo aéreo que les presenté o derrame pleural. Y ahora, parte del problema es, como platicábamos, de lo limitado que es, quizá lo más básico que es la presión arterial, ¿no? Y más la presión arterial si utilizamos la edad de gestación como presión arterial media aceptable. Aquí, si se fijan, estamos comparando el gasto cardíaco en estos primeros 2 años que les mostré, cómo está el gasto cardíaco y cómo está la presión arterial sistólica. Y vean cómo no tienen una relación lineal. Vamos a tener un grupo de normalidad donde tengamos gasto cardíaco y presión arterial normal. Vamos a tener un grupo de choque compensado donde tengamos presión arterial afectada pero un gasto normal. Choque descompensado donde vamos a tener afectados los dos, o todo el rango de circulación hiperdinámica donde pueden estar desde los conductos arteriosos o los pacientes con choque caliente. Entonces, por eso es importante, y quizá la herramienta que creemos que es más conveniente aprender a usar es el ultrasonido. Va a cumplir su mayoría de edad el próximo año. El algoritmo que en muchos centros pues sigue siendo el estándar de tratamiento, ¿no? Volumen, después de volumen dopa, después dobuta, si no adrena, noradrena y esteroide. Pero ahorita vamos a ver varios principios fisiológicos básicos que nos dicen por qué esto no es lo más correcto. Entonces, la idea sobre todo es encontrar fenotipos. Todos sabemos, vemos este bebé está gravísimo, ¿no? Tiene algo muy severo, pero no estamos muy seguros qué es y con cómo lo podemos ayudar. Entonces, es que hay que encontrar cuáles son estos fenotipos y quizá algunos biomarcadores que nos lleven a hacer una intervención y posteriormente poder evaluar desenlaces. Entonces, muy importante considerar los principios fisiológicos del miocardio neonatal. Recientemente se publicó este libro argentino que me pareció muy interesante porque justo es en lo que deberíamos de enfocar gran parte de nuestro entrenamiento, en la fisiología. Todos queremos ser lo más científicamente posibles a la hora de abordar nuestros pacientes y creemos en la medicina basada en evidencia, pero recuerden que sobre todo en estados de inestabilidad hemodinámica,
va a ser raro el ensayo clínico controlado que te resuelva la pregunta en el paciente específico que estás tratando. Recuerden que un ensayo clínico controlado parte de la base que el estado basal de los dos grupos es el mismo. Y como saben, pues en neonatología eso es muy difícil. Entonces, tres conceptos que son muy importantes para entender. Primero, la curva de Frank-Starling, que todos ustedes conocen, donde al incrementar la precarga vamos a incrementar la contractilidad. Pero recuerden que en el feto es totalmente plana, y aquí entonces hay que pensar en los prematuros, y en los neonatos también es una curva mucho más plana. Entonces, el neonato responde mucho menos a volumen, y de ahí que quizá líquidos, rara vez líquidos es el principal problema del paciente. Y sobre todo cuando miniaturizábamos el sobreviviendo a la sepsis de darle los líquidos necesarios hasta que le baje el hígado o aparezcan estertores, es muy conflictivo y te puede deteriorar mucho al paciente. Lo otro es la sensibilidad a la poscarga. Siempre si yo voy incrementando la poscarga, poco a poco voy a ir fatigando la contractilidad. Pues en los neonatos la curva es mucho más empinada. Los neonatos responden muy mal a la poscarga y eso es muy importante en el ventrículo derecho, sobre todo pensando en resistencias vasculares pulmonares, pero también en el ventrículo izquierdo, y ahí los dos ejemplos claros es el prematuro, en la circulación de transición, donde incrementan súbitamente las resistencias vasculares sistémicas, y la otra es en la ligadura de un conducto arterioso, donde a la hora de ligar el conducto arterioso incremento súbitamente la poscarga del ventrículo izquierdo. Y la otra es la relación fuerza-frecuencia, que quiere decir que si yo incremento la frecuencia cardíaca, también voy a incrementar en la contractilidad. Pero debido al metabolismo del calcio en los neonatos, esta relación de fuerza-frecuencia es plana. Entonces, si yo tengo frecuencias taquicardias sostenidas, voy a mantener al paciente cercano a su capacidad fisiológica y y de repente abruptamente se puede descompensar. Y algo que es muy interesante, sobre todo cuando utilizamos estos cócteles, ¿no? De líquidos, dopa, dobuta, y a veces pensamos que el paciente más grave es el que tiene todos los medicamentos. Pero algo que es interesante y que seguramente se va a publicar en el futuro es que en los centros donde hay ECMO y que han llegado grupos de neonatólogos que hacen este tipo de interconsultas, pacientes que estaban enlistados a ECMO, se encuentra un fenotipo muy parecido, donde están francamente muy taquicárdicos y con mucho compromiso y con drogas muy altas. Y varios de estos pacientes, con el ajuste de los fármacos que deben de utilizar, muchos se han salvado de ECMO. Entonces, la idea, lo que tratamos de hacer es hacer una valoración de parámetros fisiológicos, ver cómo está funcionando el retorno venoso sistémico, el retorno venoso pulmonar, cómo está el gasto cardíaco derecho, el gasto cardíaco izquierdo y los marcadores de resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. Cada vez que yo utilizo un fármaco, me tengo que preguntar qué quiero que haga en el volumen latido, en las resistencias vasculares sistémicas y en las resistencias vasculares pulmonares. Este cuadrito lo pusimos adaptado del artículo de la doctora Regan Giesinger en la GPC de sepsis neonatal. Entonces, la dopamina, sabemos que aumenta poco el volumen latido, pero nos va a incrementar tanto resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Y es un fármaco muy poco predecible que con la misma dosis en una misma población me puede dar efectos contrarios. Entonces, es un fármaco que cada vez se debería de utilizar menos. En el hospital infantil ya no lo tenemos incluso en stock. Después la dobutamina nos va a ayudar mucho con el volumen latido y no tiene efecto en resistencias sistémicas y pulmonares. La milrinona es un inodilatador, entonces me va a mejorar mucho la contractilidad, pero disminuye tanto sistémicas como pulmonares. La epinefrina es el mejor inotrópico que existe, pero también incrementa sistémicas mucho y también significativamente pulmonares. La norepinefrina es básicamente un fármaco que nos da vasoconstricción. Nada más hay que tener en consideración que algunos estudios en animales con 100% de FiO2 también nos da vasoconstricción pulmonar. Y la vasopresina también es un fármaco emergente en la neonatología que tiene además la ventaja teórica de ser un cronotrópico negativo. Y como les decía muchas veces, estos pacientes extremadamente taquicárdicos puede ser un efecto deseado y va a ser un vasoconstrictor importante y a través de el estímulo de óxido nítrico endógeno podría también disminuirnos las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, el protocolo de adquisición de imágenes a partir del 2017, como a la mitad, nos capacitamos en la parte de ultrasonido pulmonar. Y además ya hacíamos un transfontanelar en la valoración hemodinámica. Entonces ahora generalmente la
La valoración incluye la valoración hemodinámica y hacemos cerebro y pulmón. Y poco a poco nos hemos ido adentrando a la parte abdominal. Todavía creemos que nos tenemos que terminar de entrenar bien, pero sobre todo cuando hay alguna urgencia, pues es muy útil. Y los dos tipos de Dopplers que hacemos, el pulsado, va a ser un mismo cristal que transmite y después recibe la región de interés. Entonces vamos a medir la velocidad de los eritrocitos que están pasando justamente a través de este cuadrito, que es que nosotros lo ponemos en el ultrasonido, generalmente son 2 milímetros. Y en el Doppler continuo, cuando tenemos velocidades altas, van a ser dos cristales para transmisión y recepción. No tiene límite superior en la detección de la velocidad, pero y nos va a detectar todo lo que se esté moviendo en el haz ultrasonográfico. Entonces, por ejemplo, eso es lo que utilizamos cuando tenemos insuficiencia tricuspidia, por ejemplo, para sacar la presión sistólica del ventrículo derecho. Y cuando estamos calculando gasto cardíaco derecho, izquierdo, las venas pulmonares, etcétera, utilizamos un Doppler pulsado. Y esto es más o menos el protocolo de adquisición de imágenes y las mediciones que hacemos en todo estudio y algunas extras que hacemos en caso de conducto arterioso, hipertensión, hipotensión sistémica y sepsis. Aquí pueden ver la hoja de captura de datos que utilizamos en el hospital, cómo tenemos datos clínicos, cuáles son los diagnósticos de trabajo, qué tratamientos tiene, cómo están los signos vitales, la gasometría, la hemoglobina. Acuérdense que mucho de esto es entrega de oxígeno. Si hay algo en rayos X convencionales, si hay algún diagnóstico infeccioso y las mediciones que utilizamos para hacer la ecocardiografía funcional. Entonces hay que recordar que en circunstancias normales la entrega de oxígeno va a sobrepasar el consumo. Normalmente vamos a tener una entrega 2, 3 veces más arriba del consumo. Cuando hay un incremento en la demanda, esta se va a compensar por un incremento en la captura de oxígeno por los pulmones, pero hay que recordar que estos son pulmones sanos, en nuestros neonatos puede tener ya algo de compromiso. Después se va a compensar aumentando la extracción de oxígeno y hasta el final viene el metabolismo anaerobio. Por eso, esperar a veces el lactato, pues no es lo más, el lactato elevado, pues no es lo más ideal, ¿no? Y estamos buscando siempre elementos con la tecnología, tanto ecocardiografía, análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, para lograr tener una intervención temprana antes de que pasemos a un estado bajo de entrega de oxígeno. Y les recomiendo muchísimo este artículo que se acaba de publicar en el European Journal of Pediatrics, donde el doctor El Sayed y el doctor Gani, que tienen una página que se llama Pocus Neo, que yo creo que la mayoría lo conocen, y también el doctor Yasser ahorita está en el EPIC Latino, está dando unas pláticas padrísimas, sacaron este algoritmo de cómo abordar la inestabilidad hemodinámica con base en fisiología, y es lo mismo, ¿no? Entender cómo hay un estado normal de entrega y consumo de oxígeno. Después puede haber ya sea bajo entrega o bajo consumo y alta extracción de oxígeno, una parte crítica y después viene la acidosis metabólica. Entonces, ciertas herramientas nos pueden ayudar como es el NIRS, además de la oximetría de pulso que tenemos normalmente. Y también vean cómo es muy importante ver cómo está la hemoglobina y aquí vienen las mediciones hemodinámicas de cómo está la contractilidad, cómo está el gasto cardíaco y si hay datos de hipertensión pulmonar. Y como con elementos sencillos como la presión diastólica, la presión de pulso, el índice de perfusión, las resistencias vasculares sistémicas, el gasto cardíaco y la saturación, ellos categorizan entre lo normal, un estado vasodilatador, un estado vasoconstrictor, un estado de choque cardiogénico, una fisiología de cortocircuito de izquierda a derecha o depresión de volumen. Y aquí al final viene el algoritmo que les digo, los invito a revisar este artículo, se acaba de publicar la semana pasada, pero trae mucho del trabajo que han hecho en cómo categorizar y utilizar variables fisiológicas que están a la mano en la UCIN. También para seguridad de catéteres, los programas son muy exitosos porque pues habitualmente cardiología o quizá radiología pues no están tan acostumbrados a que les pidas, oye, ve a ver una punta de catéter, y nosotros sí lo hacemos sistemáticamente, como pueden ver en los primeros 2 años, en un 14% habían catéteres mal posicionados.
Y también es muy interesante todo lo que se puede ver en la circulación de transición. Aquí pueden ver un bebé, vean cómo tiene más cantidad de líneas B y el conducto abierto. Y aquí pueden ver un bebé que llega de una cesárea y empezamos a ver las primeras respiraciones. Vean cómo el pulmón es totalmente blanco. Viene el parto y aquí sí captamos la primera respiración y vean cómo se ve el pulmón hepatizado y luego se blanquea. A los 5 minutos, como ya está mucho más aireado, pero en la cesárea siguen habiendo muchas líneas B que confluyentes en la base. En el parto, a los 5 minutos, ya un pulmón mucho mejor aireado, tenemos deslizamiento pleural y un patrón A. Y la cesárea a los 15 minutos, como tenemos un patrón de líneas B todavía confluentes en la base, y el parto siempre va a estar mucho mejor aireado que la cesárea. A los 15 minutos vean el parto con un pulmón pues prácticamente normal. Entonces, muchas de estas valoraciones a la hora de la transición nos pueden ayudar a categorizar los pacientes. Y esto es algo muy sencillo, que es tomar un Doppler pulsado de la pulmonar y medir cuánto tiempo dura la eyección de la pulmonar y la aceleración de la pulmonar. Pues cuando están incrementadas las resistencias vasculares pulmonares, el tiempo de proyección se alarga y se acorta el tiempo de aceleración de la pulmonar. Cuando tenemos un pulmón sin hipertensión pulmonar, el latido va a ser parecido a un triángulo isósceles. Y cuando comienza a haber hipertensión pulmonar, se acorta el tiempo de aceleración y tenemos estos triángulos más con ángulo derecho y puede aparecer esta escotadura medio sistólica. Entonces, son niños sanos. Durante la transición, ver cómo el índice de resistencias vasculares pulmonares va cayendo. Entonces, con algunas mediciones, todo esto todavía está en investigación, pero te ayuda muy bien a categorizar qué bebé va a tener problema, va a requerir surfactante, y te puede ayudar a saber qué bebés van a cuidados más intensivos o intermedios. Y también, por ejemplo, en la valoración del conducto arterioso, aquí no vamos a hacer la plática completa de conducto, pero hay que saber muy bien qué conductos tratar, y este es un mismo paciente en la circulación de transición que tenía un conducto abierto, pero tenía muchos datos de que no teníamos que tocar ese conducto. Después de su hipertensión pulmonar, vean, el conducto era de derecha a izquierda, después el conducto bidireccional y finalmente se convirtió en un conducto hemodinámicamente significativo. Entonces, por eso también el seguimiento longitudinal del paciente es muy importante, y de un día a otro las cosas pueden cambiar súbitamente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para terminar de cómo determinar y reconocer estos fenotipos nos ayudan a decidir cuál puede ser el manejo de los pacientes. Ahora, en este caso, es un caso crítico ahora de nuestra época COVID. Cuando categorizamos los pacientes con hipertensión pulmonar, la mayor parte de las veces el problema va a ser de resistencias vasculares pulmonares, pero hay casos muy especiales como pueden ser las hernias diafragmáticas. Y aquí tomamos mucho en cuenta el cortocircuito a través del conducto arterioso y del foramen oval. Si los dos son de derecha a izquierda, es como la hipertensión pulmonar clásica, y estos bebés quizá les podríamos ofrecer óxido nítrico desde el principio. Sin embargo, cuando tenemos un cortocircuito de derecha a izquierda a través del conducto, pero de izquierda a derecha a través del foramen, y además tenemos datos de falla del ventrículo izquierdo, quiere decir que la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo excede la del ventrículo derecho, y hay alteración de llenado del ventrículo izquierdo y se incrementa la presión de la aurícula izquierda. Y en estos pacientes lo que tenemos es mejorar la función, y si ponemos óxido nítrico los podemos descompensar. Entonces, este es un caso muy crítico, es una hernia diafragmática congénita que se trasladó el primer día, gravemente enfermo, tenía historia de toxicomanía materna con cocaína y derivados, se había asfixiado, tenía gasometría compatible, y entre el primero y el segundo día salió un dímero D de 60,000 y estaba sangrando por sitios de punción, y después entre el segundo y el tercer día salió positivo para COVID. Paciente gravemente enfermo con bafo, milrinona y norepinefrina. Entonces, como les digo, empezó con sangrado activo y entre el segundo y el tercer día sale la prueba positiva para COVID. Y aquí estábamos trabajando por guardias. Este paciente tenía el NIRS puesto. Y vean cómo, así pasando una visita visual, digamos, nos damos cuenta que es un bebé con 80% de FIO2, que apenas está saturando 85% sistémico, pero el cerebro está marcando 95%. Entonces hay algo totalmente anormal en este escenario, únicamente viendo la saturación sistémica y cerebral. Entonces, lo primero que le hicimos a este bebé fue un transfontanelar y encontramos esta gran lesión hiperecogénica parieto-occipital derecho, ¿no?
Hay algunos parámetros que se utilizan para pronóstico de sepsis, para pronóstico, perdón, de asfixia en las cerebrales, que este paciente tenía muy mal pronóstico. Y lo que les decía, vean cómo el ventrículo izquierdo es un ventrículo chiquito, el ventrículo derecho predominante, hipertensión pulmonar, y cómo conforme va empeorando el ventrículo derecho se va a comprometer mucho más la función del ventrículo izquierdo. Les recomiendo mucho los trabajos del doctor Neil Patel. Hay una plática en YouTube, en mi página, que pueden revisar, donde habla de los fenotipos de hipertensión pulmonar. Pues aquí pueden ver la gran cavidad derecha predominante. Y vean cómo, como hablábamos en el algoritmo, teníamos un conducto de derecha a izquierda, pero el foramen era de izquierda a derecha. Y aquí pueden ver el conducto grandotote. Tenía disfunción del ventrículo derecho, con un TAPSI de 6.7, cambio fraccional de 14%, tiene que ser como 35%, y para esta edad el TAPSI que esperaríamos sería como de 8, y el gasto cardíaco derecho por lo menos arriba de 150. Y aquí pueden ver las cavidades derechas de este paciente. Y mucha repercusión en el ventrículo izquierdo con una fracción de eyección de 40 y un gasto cardíaco de 67. Entonces este bebé, pues sabíamos que podíamos predecir que solamente iba a salir con algo parecido a circulación extracorpórea, pero pues no era candidato por la situación y por... Y vean cómo gran dilatación del ventrículo derecho, septo aplanado en sístole, índice de resistencias vasculares pulmonares en 5.9, entonces datos de hipertensión pulmonar severa. Y en la página de Yasser, en PocusNeo, hay varias calculadoras y vean cómo en esta calculadora podemos meter los datos del eco, los datos de la presión arterial y los datos del NIRS, y vemos cómo este paciente tiene un gasto cardíaco muy bajo del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, una entrega de oxígeno críticamente baja, una extracción fraccional de oxígeno críticamente baja, con resistencias vasculares sistémicas altas. Entonces, con esto nos ayuda a saber cuál puede ser el ajuste de medicamentos. En este caso, pedimos milrinona a dosis máxima, disminuimos la norepinefrina para disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Otra opción era dobutamina, no utilizar óxido nítrico. Hablamos de la lesión, le hablamos a neuro, y este paciente, pues básicamente hablamos con paliativos. Iniciaron normotermia terapéutica porque estaba asfixiado y se ajustaron los líquidos. También vean cómo con el ultrasonido podemos ver los cuerpos extraños, el tubo que está en la tráquea, el tubo que vemos la distancia de la punta del tubo al arco aórtico y ver que el catéter estaba pasado. Entonces todo eso lo podemos ajustar con el ultrasonido. Los datos que se han descrito en ultrasonido pulmonar de hernia diafragmática, como pues vemos las vísceras y no vemos la línea que separa el diafragma del lado izquierdo. Y en estos pacientes hacemos una escala semicuantitativa, que es como la parte funcional del ultrasonido pulmonar. Le ponemos un número a lo que estamos viendo, 0 si está bien aireado, 1 intersticial, 2 pulmón blanco, 3 consolidación o derrame, o en este caso pues las asas. Y vean cómo en el pulmón posterior, el poco pulmón que tenía estaba totalmente colapsado. Y lo podemos corroborar en el espécimen de autopsia. Y en el pulmón se lograron aislar por microscopía electrónica estas imágenes que son compatibles con coronavirus. Este trabajo estamos por publicarlo, viendo la escala semicuantitativa de los bebés con COVID. Entre más oxígeno requerían, pues tenían una escala semicuantitativa mayor. Y aquí están los pacientes que fallecieron. También entre más soporte requería un paciente, pues tenía una escala semicuantitativa más alta. Y vean cómo los que no sobrevivieron, pues requerían mucho más FiO2 y tenían una escala basal mucho más alta. Y cómo conforme los pacientes sobrevivientes, pues fue disminuyendo la escala semicuantitativa. Entonces también, ejemplo de cómo el ultrasonido pulmonar es muy útil para tomar decisiones. Otra hernia diafragmática, tercer día de vida, bradicárdico, le habían pasado 2 cargas y con eso tenía 53-39 y querían iniciar un presor, estaba con milrinona a .33, vean la FiO2 entre 45 y 60. Y lo que encontramos, pues sí, falla ventricular derecha con un cambio fraccional de 23, esperando que sería como 35, TAPSI de 4, que debería tener como 8.
el ventrículo derecho predominante. Y vean cómo tenía un conducto chiquito, restrictivo de derecha a izquierda. Y el foramen oval era de izquierda a derecha. Entonces, el tipo de pacientes que no nos convendría poner un vasodilatador tipo óxido nítrico. Entonces, lo que hicimos fue utilizar prostaglandinas. Con las prostaglandinas abrimos el conducto arterioso, liberamos la presión del ventrículo derecho. Vean cómo ahora tenemos un cortocircuito bidireccional. Y con esto mejoramos. Vean, esto es de la mañana a la tarde. Ya el cambio fraccional de área en 41 y el TAPSI en 7. Y este paciente, pues ya, después se pudo ir a quirófano de manera exitosa. Y al contrario de lo que se pensaría, ese conducto se cerró solito. No hubo que hacerle nada, aunque lo hayamos abierto. Otro caso clínico. Para ciertas cosas del día a día, por ejemplo, como el reclutamiento, una mezcla entre ultrasonido pulmonar y ecocardiograma puede ser muy útil. Hay que recordar que es fundamental la ventilación protectora y las estrategias de pulmón abierto. La presión pulmonar no va a ocurrir si se mantiene la presión transpulmonar dentro de los límites de seguridad y no importa qué tan altas sean dependiendo de las condiciones del pulmón. Lo que nos hace daño es el volutrauma, no el barotrauma. Y el estudio fisiológico clásico son animales paralizados. Unos tienen un chaleco que les constriñe el tórax y otros no lo tienen. Y en los que están contenidos no sucede tanto daño como en los que no están contenidos. Entonces hay que recordar todo el aparato de ventilación-perfusión y muchas veces cuando necesitamos reclutar, pues sabemos que tenemos que aumentar clásicamente pues el PEP, ver en qué momento podemos abrir el pulmón. Y este es un exploratorio de 33 semanas que regresa de quirófano después de una cirugía abdominal muy grave y podemos detectar las zonas colapsadas del pulmón. Podemos ver en ese momento cómo está la hemodinamia cerebral y el gasto cardíaco derecho. Entonces tenía un buen gasto cardíaco derecho y tenía una vasodilatación cerebral compensatoria. Y vean, después de que reclutamos y le pusimos acetilcisteína para romper la telectasia, tenemos ahora el pulmón normal y podemos ir viendo que no tenemos afectación en el gasto cardíaco que se mantiene y mejora la hemodinamia cerebral. Entonces, este tipo de mezclas hay que explorarlas. Todavía estamos en el rubro de reportes de casos, pero son herramientas que nos ayudan para cosas que tenemos que hacer de todos modos, como podría ser reclutar a un paciente. Otro caso, bebé de 27 semanas de gestación con un soplo, diastólicas bajas. Tenía la vía oral a 50 mililitros kilo día porque no había leche materna de fórmula de prematura. Entonces nos preguntan, ¿hay un conducto? ¿Hay conducto o no? Vean el riesgo de que dijéramos, sí, sí hay un conducto y dijeran, bueno, entonces el problema es el conducto, vamos a cerrar el conducto. Entonces sí tiene un conducto este paciente, pero cuando vemos los datos de repercusión hemodinámica no los tenía, no había dilatación de cavidades izquierdas y más bien tenía este patrón de aceleración en medio de la cavidad y una circulación hiperdinámica. Teníamos muy baja velocidad de flujo en el tronco celíaco y en la mesentérica. Y a la hora de asomarnos al hígado, podemos ver que tiene neumatosis porta. Aquí pueden ver todas estas burbujitas que van a la periferia. Entonces, el problema básico de este paciente era infeccioso. Entonces, recuerden que el choque caliente te da un patrón hemodinámico parecido a lo que puede ser un conducto arterioso grande. Y aquí el problema principal de este paciente no era su conductito, que al final se cerró solo, sino era el problema infeccioso condicionado por la neumatosis porta. Vean, aquí se ve muy bien cómo viajan las burbujas. Otro caso, ya casi terminamos. Paciente de 28 semanas había tenido ACR modificado por surfactante. Se operó de enterocolitis necrosante y había preocupación porque tenía un conducto muy grande. Se le dio cierre farmacológico y en este momento el paciente estaba muy inestable, había salido de un periodo séptico, vean cómo había edema y preocupaba qué tanto el problema era el conducto. Entonces vean cómo vemos que el conducto ahí está, pero ya tiene un patrón restrictivo, es un conducto que parece que se está cerrando y al final se cerró solo después del ciclo farmacológico. Se trabó aquí mi computadora, déjenme.
Déjenme abro de nuevo, ya casi acabamos. Perdón. Y vean cómo a la hora ya de pasar visita, pasamos ahora por la parte pulmonar y vemos cómo tiene consolidaciones y cómo de este lado tenemos un derrame, pero que además se ve un derrame complejo. Y aquí lo bonito de la situación fue que esto lo estábamos haciendo a las 7 de la mañana y aprovechamos, estaban pasando visita a todo el mundo, inmediatamente vimos esto, le hablamos a cirugía, que actualmente con cirugía están totalmente acostumbrados, trabajamos juntos, hacemos procedimientos juntos, vieron la imagen. En ese momento la drenamos y vean cómo tiene características purulentas. Y aquí pueden ver al microscopio cómo hay unos cocos gram positivos y pues, un paciente con un empiema por estafilococo. Entonces vean cómo escenarios hemodinámicos similares, igual. El patrón hiperdinámico con aceleración en medio de la cavidad. Si hacemos un Doppler, tiene esta imagen en forma de daga, que es típico en la sepsis caliente, porque hay una obstrucción dinámica. Entonces, el problema de este paciente pues, era básicamente infeccioso. Y por último, este caso le tocó al doctor Mantilla y a la doctora Ari, un paciente de 32 semanas con una atresia esofágica en el que pudimos ver toda la semiología de ultrasonido pulmonar. Entonces, vean la atresia esofágica, pasó a quirófano, fue una cirugía difícil, tuvo que estar un ratito con ventilación manual. Y aquí pueden ver cómo hay línea de deslizamiento pleural, cómo hay líneas B, hay algunas líneas A y unas líneas B que coalescen en el fondo. Entonces ahí tienen un patrón A y un patrón B. Después hizo un neumotórax porque disfuncionó la sonda y pueden ver aquí el neumotórax con un patrón A sin líneas B, con el punto de pulmón, es el punto de cambio entre la zona deslizante y la no deslizante, la zona deslizante con neumonía. Recordar cómo esto que es la ausencia de deslizamiento pleural pues nos da el diagnóstico de neumotórax. No hay deslizamiento pleural, no hay líneas B. Aquí lo pueden ver con más amplificación, como no hay deslizamiento, se mueve porque el paciente respira, pero no hay deslizamiento de la línea pleural. Y si hacemos un modo M, tenemos el signo del código de barras. Y aquí comparamos el signo de la playa en el pulmón que sí se desliza contra el signo del código de barras en el pulmón que no se desliza. Posteriormente, este paciente hizo un quilotórax. Vean cómo se ve el signo de las 4 paredes, desaparece el murciélago, al fondo pueden ver el pulmón que está consolidado. Esto como era un derrame grande, aquí pueden ver una imagen con el del ecocardiograma, con el transductor, como pues es bastante líquido. Simplemente lo marcamos y cirugía lo funcionó y se diagnosticó un quilotórax. Y vean cómo entonces cuando hay deterioro respiratorio, pues también siempre le damos una vuelta a todo el corazón para ver que no tengamos ninguna cuestión ahí. Pueden ver aquí un corte de eje largo subcostal, como no hay nada, no hay tamponade y la contractilidad es adecuada. Y este paciente ahora, pues quedaba la duda porque se veía una colección en el tórax anterior. Vean el estudio contrastado cómo pasa bien, no hubo ninguna fuga, nuestros cirujanos son muy buenos, pero seguía habiendo una colección anterior. Esta colección, gracias a que tenemos el ultrasonido y podemos hacerlo dirigido, sí lo hicimos dirigido, al contrario del otro que era muy amplio. También si le hacen el modo M, tienen el signo del sinusoide cuando hay un derrame. Se drenó esta pequeña colección y era igual líquido residual.
y ya finalmente no volvió a hacer ninguna colección este paciente. Aquí pueden ver ya el pulmón, sí tiene datos de daño pulmonar crónico, es un paciente que va a ver que seguir en la consulta externa, pero está hemodinámicamente estable, con oxígeno mínimo, y aquí tienen la valoración hemodinámica que les hacemos a todos los bebés antes del egreso. Y bueno, pues parte de lo que queremos tratar de implementar es este entrenamiento. Estamos por lanzar este diplomado de valoración hemodinámica y ultrasonido al neonato gravemente enfermo en el hospital infantil. Y les agradezco a todos su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias. Indudablemente aquí tienes la información de Oscar Daniel. Sí, una pregunta prácticamente y quizás abusando de su experiencia. Los nuevos métodos de evaluación hemodinámica, en este caso la ecografía funcional, ¿desplazaría los métodos de evaluación tradicionales? No, no forzosamente. Por ejemplo, en cuanto al ultrasonido pulmonar, yo sí tomo mucho menos radiografías, pero hay situaciones donde evidentemente es necesaria la radiografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás reclutando, tú puedes ver cómo pasas de un patrón consolidado a un patrón B o un patrón A, pero tú no puedes ver cuando estás sobredistendiendo, por ejemplo. Y ahí las placas son muy importantes. Cuando hay cuestiones quísticas y así, también la placa te orienta mucho. Recientemente, por ejemplo, tuvimos una malformación anematoidea quística y la diferencia y tenía un neumo además, porque le habían hecho una cirugía fetal, tenía un neumo residual. Entonces, la diferencia entre lo que era neumo y lo que era el quiste que estabas viendo es muy difícil de establecer. Entonces, sería en chino diagnosticarlo así nada más con puro ultrasonido. Pero entonces, lo que sí definitivamente te ayuda a reducir el exceso que finalmente sería lo dañino, ¿no? Disminuir la radiación del paciente. Para ciertas cosas creo que es mucho más efectivo. Ahorita estamos haciendo algunos protocolos, por ejemplo, para colocación de catéteres. Entonces, con un catéter, pues tú puedes ver, si lo haces dirigido, puedes ver a la hora de la inserción, ves dónde dejas la punta del catéter y ves que está pasando todo y lo puedes empezar a utilizar inmediatamente. Ahí, por ejemplo, ya no requerirías la placa. Entonces, sí, no, claro que no van a desplazar los tradicionales totalmente, pero sí en algunas cosas mejoran y te ayudan a tomar menos, digamos, de los estudios tradicionales. Sí, efectivamente. Indudablemente, usted que está en los dos campos, es decir, que se formó como neonatólogo y posteriormente ya como ecografista, por así decirlo, indudablemente esto afina, por así decirlo, el tratamiento final del paciente. Pero los que adolecemos de esta parte, los que no tenemos por así decirlo, esta situación de vanguardia, ¿qué comentario, qué orientación nos daría para seguir manejando a nuestros pacientes? Pues uno tomando en cuenta, digamos, los parámetros fisiológicos y el razonamiento, digamos, basado en fisiología, está el artículo de la doctora Giesinger, por ejemplo, donde te hace todo el abordaje basado en presión arterial, ¿no? Entonces te dice, no tomes únicamente la presión arterial media, ve cómo está la sistólica, cómo está la diastólica y cómo va la tendencia de las dos. Y con eso te puedes dar una idea a cuál es la fisiología subyacente y con eso tratas al paciente. O sea, aunque no tengas, digamos, el ecocardiograma o no lo hagas tú, como sabes qué preguntarle al cardiólogo, digamos, o sea, sabes como qué buscar en el momento que puedas acceder al estudio y vas manejándolo un poco más, digamos, con base en la fisiología que tú estás presumiendo. Uno de los cánones que tenemos cuando nos entrenamos en esto es que hay que hacerlo con mucha cautela y si tu tratamiento no está mejorando, cámbialo, ¿no? O sea, aunque por más que tú estés convencido de que le diste la fisiología, si el paciente no mejora, pues tienes que ver qué estás haciendo mal. Pero entonces el chiste es no agregar, sino si algo no funciona, pues quitarlo y ver qué otra alternativa tienes. Entonces, la interpretación de los signos vitales, digamos, es un ejercicio padrísimo y que yo he ido aprendiendo también poco a poco. Con recursos como Focus Neo, con los webinars que hace Yasser y con todo esto de abordaje fisiológico, a mí me encantan, yo lo vuelvo a tomar, vuelvo a estudiar, porque es algo que
a veces no tenemos esa formación fisiológica, ¿no? Desde la facultad y después a la hora de abordar al paciente, y pues te ayuda mucho. Entonces, digamos, pues partimos de lo básico. Si tenemos signos vitales, vemos presión arterial, vemos las tendencias. Muchas veces algunos monitores nos podrían dar los histogramas, las tendencias, por ejemplo, de saturaciones o de presión arterial, y pues es nada más que no lo usamos, no estamos acostumbrados, pero ahí está la función. Entonces, lo que tengamos, como explotarlo lo más que se pueda, utilizar todos los parámetros, digamos, clínicos que tenemos a la mano, pero algo de ciertos elementos del ultrasonido funcional o de pura imagen, digamos, no son tan caros. O sea, esa es un poco la idea. En realidad, con un ultrasonido económico, en el día a día puedes hacer mucho en la UCIM. Por eso es que creemos que en el caso del ultrasonido pulmonar, si tú tienes una sonda lineal, podemos entrenar a quien lo quiera empezar a utilizar lo más completamente posible. Cada vez salen más, o sea, cada vez hay más en la literatura de qué escalas utilizar, cómo te sirve para predecir surfactante, displasia, cómo te puede ayudar para reclutar un paciente. Entonces, un elemento sencillo que cuesta lo mismo que un estetoscopio caro, digamos, de estos que ves en la tableta, pues puede ser de muchísima utilidad. Entonces, pues sí, ver las bases desde la parte clínica y ya después. Ahora, la parte del ultrasonido, lo mismo, tiene que ser una extensión de los sentidos, ¿no? Entonces, se hace con base en lo que estás sospechando, te haces una pregunta en cuál es la fisiología de este paciente, cómo lo puedo ayudar, y es más o menos lo que vas buscando. Claro. Hay una pregunta del auditorio, yo creo que están interesados prácticamente en esto, porque indudablemente nos haría más certeros en el manejo hemodinámico del paciente. El adestramiento solamente es, me acaban de mencionar si es en el extranjero, pero ya ahorita me mencionaste que va a haber un diplomado, ¿no? Sí, el adiestramiento, la idea es, lo queremos hacer de manera muy organizada. No, si esto se sale de control, digamos, le damos herramientas a quienes no están muy de acuerdo, que es mucha gente, que no está muy de acuerdo que sea una tecnología que exista, como en el sentido de se van a cometer errores por no tener el entrenamiento completo. Por eso es que no podemos ofrecer algo muy grande, no podemos aceptar a mucha gente. Es un curso donde la profesora adjunta es la doctora Becerra, de cardiología, que es ecocardiografista pediátrica. Entonces, y sobre todo porque la parte del corazón es lo que más complejo puede ser. Y por eso estamos haciendo la diferenciación entre el SAFE o protocolos guiados por ultrasonido, que el chiste es ese, sí, o sea, es ver qué equipo tienes en tu unidad, lo podemos adaptar, podemos ver y qué es lo que puedes aprender y cuál sería el algoritmo que haces en caso de que se te descompense un paciente. ¿Cuáles son las imágenes básicas, el 4 cámaras, quizá ver el subcostal o ver un eje corto y saber que si un eje corto, cualquier cosa del eje corto está normal, háblale al cardiólogo. Entonces, es un poco este sistema y algo de lo que vamos a hacer cuando se lance el diplomado es los alumnos que quieran entrar nos tienen que llevar el proyecto de dónde van a trabajar, de preferencia si hay equipo disponible y quién va a ser, digamos, si hay algún cardiólogo que lo mande con carta de yo trabajo con el doctor fulanito y va a regresar aquí y vamos a hacer, eso es lo más importante, que lo queremos hacer con mucha seguridad para los bebés. Hay cosas que sí creemos que es de competencia universal, por eso ultrasonido pulmonar y cerebral lo queremos enseñar y creemos que si tienen el recurso hay que usarlo cada vez más y ese entrenamiento lo podemos dar completo y eso ya está reportado en la literatura que se puede enseñar a manera de taller, digamos, no requiere una formación tan extensa. Claro. Ok, doctor. Bueno, el doctor Moisés comentó que vamos a tener una nueva modalidad donde vamos a dar pauta también a los residentes. Y el día de hoy está con nosotros el doctor José Guadalupe Mantilla, residente de neonatología, al cual le voy a ceder la palabra porque va a hacer algunas preguntas puntuales sobre el tema. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer al doctor Gaspar por la invitación. Y pues, doctor Daniel, excelente plática. Creo que pues lo que tratamos con usted ya en el ultrasonido, pues nos abre más el panorama de esto. Gracias. Mi primera pregunta, doctor, es si llevan algún protocolo ustedes en los recién nacidos prematuros tardíos que nos pueda hacer, que el score pulmonar que nos prediga qué pacientes podrían requerir intubación.
Sí, hay no lo hacemos, digamos, de rutina, porque como es un centro de referencia, pues ya llegan trasladados los pacientes y ya llegan como categorizados, ¿no? O sea, ya llegan intubados o con CPAP o con lo que requieran. Entonces, pero sí hay literatura al respecto. Y ahí, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo una escala muy básica en el ultrasonido pulmonar te puede ayudar. Entonces, si tienes una escala, digamos, negro o blanco y negro, es decir, si tienes un patrón A o tienes un patrón de líneas B separadas, seguramente no va a requerir mayor apoyo respiratorio, al contrario de si tiene un patrón de pulmón blanco o una neumonía, ¿no? Esos generalmente requieren. Entonces, hay estudios donde se valoraron los patrones ultrasonográficos y se categorizaron como de bajo riesgo o de alto riesgo, y los de alto riesgo, que básicamente es un pulmón blanco o un pulmón con una consolidación, son los que requirieron intubación. Para extubación, yo solo conozco un estudio donde vieron el corte. Generalmente los que tenían score, espero no equivocarme, pero a 7 o menos se extubaban más exitosamente. Entonces también eso y también eso es algo que se puede investigar, ¿no? Las líneas B, y algo que todavía no se hace tanto en neonatología, pero en medicina de adultos sí se hace, es el conteo de líneas B. Las máquinas de adultos tienen conteo automático de líneas B. Y también alguna vez se podría hacer algo parecido al análisis de escala de grises. Entonces, eso más excursión diafragmática te puede ayudar, pues, una escala bajita y el diafragma que se está moviendo, a predecir el neonato que se puede extubar de manera adecuada. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, doctor. Acerca de hipertensión pulmonar, usted, bueno, en su experiencia, en el paciente prematuro, ¿a partir de qué cifra lo considera como hipertensión? Y si esta cifra se puede igual utilizar para el recién nacido prematuro extremo. Sí, no hay una cifra específica. Recordar que, o sea, la definición es más de 25 por cateterismo, una presión media pulmonar más de 25 a nivel del mar a los 3 meses, ¿no? Entonces, en el neonato y sobre todo en el prematuro más extremo, pues no, es más difícil categorizar eso. Hay que tener mucho cuidado en esos bebés, sobre todo en los prematuros extremos, porque pueden tener falla del ventrículo izquierdo, por ejemplo, un conducto arterioso abierto y que tenga mucho componente de derecha a izquierda, que si se confunde con a este niño hay que ponerle óxido nítrico, hay que vasodilatarlo pulmonar, ese flujo de derecha a izquierda le estaba dando el flujo postductal sistémico que necesitaba ese bebé. Entonces, sobre todo en circulación de transición es muy complejo ver esa cuestión, y hay muchas controversias de cuál es el manejo de la hipertensión pulmonar severa en el recién nacido más extremo, ¿no? Pero entonces no tiene que ver con una cifra, tiene que ver con datos de incremento de resistencias vasculares pulmonares, datos de la función ventricular derecha y del tamaño de las cavidades. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, doctor. Hablando de conducto arterioso, no sé si ahí en el infantil ustedes midan péptido natriurético y que nos pueda predecir qué conducto se puede causar repercusión hemodinámica. No lo usamos. Hay una revisión sistemática acerca del tema y es muy complejo porque está el péptido natriurético y está el pro-B, ¿no? O sea, son dos diferentes. Del natriurético, el punto de corte va desde 100 a 1000 y tantos. Y del pro-B va desde 3500, una cosa así, hasta 24000 y feria. Entonces, cada estudio depende el punto de corte que utilizaron para péptido natriurético y contra qué lo compararon. Hay una revisión sistemática en el Pediatrics donde lo que hacen es ponen el ensayo clínico, cuál fue el corte que utilizaron, qué laboratorio, o sea, o qué kit utilizaron para medir el péptido natriurético y contra qué parámetros del ecocardiograma lo compararon. Y la mayoría es contra el diámetro del conducto o contra la relación atrio-izquierdo-aorta, que si se acuerdan cuando rotaron, pues no siempre es lo más, o sea, arriba de 1.5 puede ser cualquier cosa. ¿Se acuerdan de los niños graves que tenían 2.2? Era una dilatación muy importante el ventrículo izquierdo. Entonces, y cuando vemos el tema de conducto arterioso, es súper importante, por eso la valoración multimodal, donde no solamente vemos el diámetro del conducto, sino los marcadores del volumen de cortocircuito, que es lo que nos lleva a tomar decisiones. Pasar todo eso a un ensayo y ver qué parte qué punto de corte de péptido natriurético te está ayudando con este constructo de diferentes elementos del ecocardiograma es súper complejo. Entonces, pero
el punto es que yo no tengo ninguna experiencia porque nunca lo hemos utilizado. Doctor, ahorita en la plática mencionaba de valorar al paciente y para también decidir qué aminas puede utilizar. En este caso, ¿cómo podemos nosotros saber, bueno, con el ecocardiograma, si una mina está funcionando y cómo se sugiere que se haga el cambio de la mina? Sí, pues lo que tenemos que ver es, vamos a ver precarga, vamos a ver contractilidad y vamos a ver poscarga, ¿no? Entonces, en la precarga, como les decía, es raro el bebé donde el punto es volumen. Y también el choque séptico puro, así, distributivo, que requiere de un chorro de líquidos y así, no es lo más frecuente en el día a día. La mayor parte de los neonatos, eso sí, tienen choque caliente, pero generalmente está poco, o sea, es como más compensado. Entonces, cuando te asomas a ver el volumen de las cavas, el volumen al final de la diástole, y que no hay esto que se llama kissing ventricles o la aceleración en medio de la cavidad, y tienes un adecuado estado de volumen, pues con eso te das una idea de que volumen no es el problema. Entonces puedes ver el volumen, el tamaño de la cava inferior, de la cava superior, y también puedes ver del lado izquierdo el retorno venoso pulmonar, la velocidad de la vena pulmonar, ¿no? Entonces con eso te das una idea de que hay adecuado volumen circulante. Después vas a ver los datos de función ventricular, y con eso te puedes dar cuenta si hay datos de disfunción ventricular o no. Y posteriormente la poscarga, pues clásicamente todo lo que vemos de ventrículo derecho, pero también con el gasto cardíaco y con la presión arterial media puedes hacer una fórmula para ver las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, con eso tú vas a tener un panorama donde vas a saber qué es lo que necesitas. ¿Qué necesitas modificar? ¿El volumen latido? ¿Necesitas modificar resistencias vasculares sistémicas o necesitas manejar resistencias vasculares pulmonares? Y en el caso que necesitas manejar, y tienes muchos cuadros mixtos, entonces sobre todo cuando tienes que manejar resistencias vasculares sistémicas, tienes que utilizar fármacos que no te interfieran con las resistencias vasculares pulmonares. Entonces un poco la idea de por qué es el grupo, cómo tienes que ir organizando los fármacos para organizar tu manejo con base en una idea fisiopatológica de lo que le está pasando al paciente. Y cuando algo no funciona, pues lo cambias. Y lo cambias por un medicamento que esté en el grupo dentro de los que te ayudan. Muchas gracias, doctor. Y pues de mi parte sería todo, doctor. Le agradezco la invitación y pues saludos a San Luis Potosí a todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Perdón, doctor. Vamos a presentar a la doctora Ariadna Guadalupe González, también es residente, la cual nos va a participar el día de hoy en esta nueva modalidad de los webinars. Adelante, doctora Ariadna. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Hola, doctor, de saludarle. Una excelente ponencia. Gracias. Para el panel, soy residente del 5º año de neonatología en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí. Y mi pregunta es, una vez que hemos iniciado el manejo en un paciente que tenemos con hipertensión pulmonar, ¿cuántas horas considera usted que es prudente dejar pasar para volver a hacer un segundo rastreo y ver el resultado en este tratamiento? Sí, la mayor parte de las veces la hipertensión pulmonar es secundaria a una patología parenquimatosa, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría con el abordaje que hacemos y que viste un poco es, por ejemplo, si tenemos mucho colapso pulmonar, después de hacer el ultrasonido base, digamos, podemos seguir viendo el pulmón, ¿no? Y ver cómo va cambiando la condición del pulmón, porque muchas veces vamos a tener que hacer algunas cuestiones como de reclutamiento. Después, si ese no es el caso y es más de resistencias vasculares pulmonares e iniciamos un vasodilatador pulmonar, pues rápidamente te va a permitir, cuando es un respondedor, te va a permitir bajar la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Entonces, con base en qué tan rápido tú puedas bajar la fracción inspirada de oxígeno, puedes decidir en qué momento hacer un control, si fuera necesario volver a tomar alguna medición como la sistólica del ventrículo derecho o la presión media de la pulmonar o el índice de resistencias vasculares pulmonares. En caso, por ejemplo, de que fuera un prematuro extremo y tú por alguna razón empiezas con un vasodilatador pulmonar, tienes que estar súper pendiente del conducto arterioso ahí sí, y ahí quizá habría que estar viéndolo cada 2-3 horas. Si tienes disfunción ventricular, también lo más objetivo sería poner tu tratamiento y repetir cada 2-3 horas tu estudio. Antes hacíamos absolutamente todas las imágenes todo el tiempo.
idealmente es lo que se debería de hacer, pero un poco ahora ya cuando estamos por la carga de trabajo y todo, y cuando estamos cargando pegados al paciente, y también entendiendo que a veces son pacientes inestables, nosotros tenemos un protocolo completo y un protocolo urgente, pues quizá no vas a hacer el eco completo, sino que vas a ver únicamente cómo está el TAPSI, cómo está el cambio fraccional de área y quizá le vuelves a sacar el gasto cardíaco. Pero entonces sí puede ser cada 2, 3 horas, dependiendo de lo que quieras ver, pero en ciertos casos puede ser mucho más continuo si lo que quieres es resolver patología pulmonar. O si estás utilizando vasodilatadores pulmonares en la presencia de un conducto grande, también tienes que estar viendo. O si abres un conducto con prostaglandinas, pues quizás sí, en 1 hora y media, 2 horas, te asomas a ver cómo va ese conducto. Ok, perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, doctor. En cuanto a la pandemia por el COVID, ¿hay maneras o cambios de distinguir si estamos viendo alguna patología debido a una neumonía o hay alguna característica especial que se dé cuando estamos hablando de COVID en el ultrasonido pulmonar? No, o sea, los hallazgos son muy parecidos a lo que ves normalmente en la patología pulmonar neonatal habitual. Patrón de líneas B coalescentes y consolidaciones. Lo que se ha escrito en otros estudios y en el nuestro es que las consolidaciones tienen un predominio posterior. En nuestro estudio el 70% fueron posteriores e inferiores. Y evidentemente, si sacas una escala semicuantitativa, los que tenían más escala eran los más graves, ¿no? Pero no hay, o sea, como datos patognomónicos no hay. Incluso hicieron un estudio en Brasil, que es como un estudio pictográfico. El único problema es que no queda claro cuántos pacientes son de cada grupo. Eso es un defecto de ese estudio. Pero tienen pacientes con COVID con síntomas respiratorios, pacientes con COVID sin síntomas respiratorios y pacientes sin COVID con síntomas respiratorios. Y lo que hacía es que te comparaba las imágenes entre los tres y más o menos la conclusión es que pues sí es útil durante la pandemia, pero no es que haya un patrón específico. Ok, muy bien. Y ya por último, doctor, cuando tenemos un paciente que tiene persistencia del conducto arterioso, ¿hay alguna manera de determinar, por ejemplo, si estoy realizando un ultrasonido transfontanelar, si mi conducto arterioso está dándome repercusión a nivel de mi flujo sanguíneo cerebral? Sí, o sea, en lo que medimos en los flujos sistémicos vemos la diástole y en un cortocircuito moderado a severo te va a dar una diástole de ausente a reversa. Algunos autores únicamente utilizan las diástoles reversas como un marcador de gravedad. Ahora, aquí hay que tener la mente abierta porque, por ejemplo, ya se presentó que pueden haber casos quizá donde tengas cerebrales reversas, pero tu NIRS está totalmente normal. Entonces es medio difícil saber qué implicación tiene eso. Hay solamente un estudio donde la presencia de diástoles reversas sí se correlacionó posteriormente con displasia broncopulmonar y muerte en cerebrales. Entonces, la parte visual es únicamente ver la diástole. Si es anterógrada, pues es que es un flujo normal. Si está ausente o está reversa, es un flujo anormal. Y lo que medimos es el índice de resistencia y pulsatilidad, ¿no? Entre más se parece a 1, pues porque toca la línea de base, es que pues, la diástole está ausente o reversa. Ok, doctor, muchísimas gracias. Esas serían todas mis preguntas. Y pues le agradezco mucho su plática y pues la capacitación. Muchas Gracias. gracias a ustedes, muchachos. Una pregunta del auditorio, doctor, que en base a la vasopresina que mencionaba usted como un medicamento, por así decirlo, nuevo en la terapia, ¿se puede utilizar en un paciente con choque séptico, conducto arterioso, permeable y taquicardia persistente? Sería como choque séptico, conducto arterioso permeable y taquicardia. Sí, o sea, es decir, si el choque es séptico, el conducto es lo de menos, ¿no? Entonces, si tienes un paciente con choque séptico, el conducto permeable pasa a segunda línea, y si lo que necesitas es un manejo vasoconstrictor, te funcionaría bastante bien. La vasopresina se utiliza en punto 301 a punto 303. O sea, lo que se ha utilizado sobre todo es vasopresina a dosis más bien bajas, no a dosis tan vasoconstrictoras. Pero sí, claro que se podría utilizar. Y paradójicamente, o sea, contrario a lo que se pensaría, en la mayor parte de las series, a la hora de iniciar la vasopresina, orinan mejor los pacientes. Claro. Porque mejora la perfusión. Exacto. Bueno, pues
Pues creo que es todo. Excelente ponencia. A nombre de la Sociedad Hidalguense de Neonatología y Perinatología, le damos las más sinceras gracias. Obviamente le vamos a dar la palabra al doctor Moisés Quiles para que nos dé la despedida. Excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación, siempre a la orden. Doctor Serrano, la despedida final, por favor. Bueno, creo que el doctor Moisés no se encuentra. A nombre de él, le damos las más sinceras gracias al auditorio, al excelente ponente. Indudablemente un tema relevante, un tema que de alguna manera nos deja en incertidumbre, y más que la incertidumbre, la situación de poder prepararnos nosotros como neonatólogos en un futuro para poder valorar de manera exquisita la hemodinamia en base a la ecografía en el punto de atención, ¿no? Que es el futuro quizás prácticamente de las terapias neonatales. Muchísimas gracias al auditorio.